Yo aparezco como Fintual Live apagado fuera. Listo. Suerte. Hola, hola a todos. Vamos a dar unos minutos en lo que se van juntando más asistentes. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Ok, ya tenemos bastantes espectadores. Buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Muchas gracias por darnos estos momentos acompañándonos en esta plática que titulamos El mundo necesita más devs, y donde Isidora de Fintual y Juliette de Levagón nos van a presentar como nos van a ayudar a desmitificar todas esas creencias que tenemos sobre ser dev. Pero primero que nada quisiera como platicarles o darles una pequeña introducción sobre estas dos iniciativas que se unieron para dar este live. Primero, Levagón. Levagón es una de las principales escuelas en el mundo que capacita a desarrolladores tanto web full stack como data science en bootcamps intensivos en tiempo completo y medio tiempo, y están en muchos países alrededor del mundo. Mientras que Fintual somos una solución de inversiones que tiene presencia tanto en México como en Chile, y que a través de Fintual cualquier persona, sin importar cuánto dinero tenga, puede invertir sus ahorros en un portafolio optimizado y de bajas comisiones. Pues muchas gracias. Creo que no me presenté, disculpen, yo soy Montserrat, trabajo para Fintual, y Isi, bienvenida, muchas gracias, y Juliet, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a dar comienzo con una presentación que nos preparó Juliet. Juliet forma parte de la red de educadoras de Levagón y además es ingeniera de software en Atmios. Hola Juliet, ¿cómo estás? ¿Nos podrías presentar lo que nos ibas a comentar sobre desarrolladores? Hola Monse, claro que sí. Déjame les comparto mi pantalla para que puedan ver y empezamos. Súper. Bueno, lo que yo les quiero compartir hoy es un poco la verdad que mi historia, este mundo tan fascinante, pero normalmente si estuviera dando, digamos, esta charla en un espacio en vivo, lo que haría sería pedirles a todos los que en algún momento de su vida, o incluso podemos ponernos más específicos, los que en algún momento en el último año, en el último mes, han tenido alguna idea para desarrollar alguna aplicación. Y normalmente cuando hago esta pregunta con mis grupos de amigos o mi familia, todo el mundo alza la mano con 1000 ideas locas y divertidas para aplicaciones que quieren crear. Y creo que es fascinante porque, claro, a medida que el mundo se digitaliza más y más y estamos cada vez más acostumbrados a tener aplicaciones que nos resuelvan nuestros problemas, pues de repente nos encontramos cada vez más con situaciones tediosas, lentas, ineficientes, donde decimos como que, ay, ojalá existiera una aplicación que hiciera esto. Y probablemente los más emprendedores de ustedes se encontraron en esta situación gritándole a alguien de lo molestos que estaban del problema que tenían y decidieron que iban a crear un proyectito para poder cambiar esto. Ahora, más o menos en esa situación me encontré yo. Yo, después de años de trabajar en el gobierno, un poco, digamos, frustrada de la burocracia y los problemas que me encontraba, decidí que iba a montar mi propio startup en lo que hoy en día se conoce political tech. Entonces, es interesante porque creo que ese era el problema el cual yo estaba obsesionada en ese momento. Yo estudié ciencias políticas y relaciones internacionales y estaba trabajando muy de cerca viendo cómo los gobiernos estaban utilizando prácticas y procesos anticuados que muchas veces ya no servían, ni eran eficientes, ni lograban los resultados y ni las soluciones a los problemas que estábamos teniendo. Y aún así estábamos, digamos, repitiendo estas prácticas una y otra vez sin cuestionarlas y sin posibles soluciones. Entonces, en ese momento dije, voy a crearme mi organización y por supuesto empiezo a buscar programadores solamente para darme cuenta que no entendía nada de lo que esta gente decía, que esto era un mundo completamente desconocido, que no entendía lo que me faltaba, ni lo que tenía, ni qué box me estaban hablando, esto era chino. Y un poco con esa, digamos, frustración en mente dije, no, voy a agarrar, me voy a meter en el hoyo negro del internet, voy a investigar, a aprender sobre todo esto que claramente no sé,
solamente para darme cuenta que el hoyo negro se hacía más y más profundo, ¿no? Y creo que como cualquier cosa que nos interesa, una vez uno empieza a abrir ciertas puertas, nos empezamos a dar cuenta que hay tangentes y tangentes, y después de meses, un poco en este proceso de investigación, dije que iba a renunciar a mi trabajo como diplomática en Ginebra y me iba a dedicar a estudiar programación por 9 semanas. Entonces renuncié a mi trabajo, me mudé a Berlín, me metí en Le Wagon y aquí empezaron probablemente las 9 semanas más intensas de mi vida. Creo que especialmente como alguien que no estudió matemáticas ni nada científico, yo venía del mundo de las letras, de las leyes, de la política, de la sociología. De repente era muy intimidante, digamos, entrar en este espacio donde claramente era tan técnico y tan lógico, y yo me sentía, y mi mamá me decía, y mis amigos me veían como una loca que iba a hacer esto, cuando en realidad yo sentía que era lo más alineado que podía hacer si realmente quería tener algún impacto en el mundo, ¿no? Creo que para quien sea que haya trabajado en el gobierno, probablemente se darán cuenta que te podemos tener un impacto más grande y para más personas mucho más rápido por medio de la tecnología en vez de la burocracia. Entonces ahí me metí, y la verdad que lo que me pasó después me ha cambiado mucho, porque cuando uno emprende a programar, especialmente tal vez viniendo de un antecedente tan distinto, me di cuenta que si yo le dedico tiempo y energía a algo, puedo aprender lo que sea, ¿no? Toda la información está en el internet. Si estoy aprendiendo algo tan distinto de lo que yo ya tenía, me quitó, digamos, muchos limitantes y obstáculos mentales que tenía para ejecutar cosas. Y en ese momento, poquito a poquito, empiezo a cambiar, digamos, esa mentalidad tal vez un poco más holística de jugar con los grises, jugar con comparativos y ver cosas, digamos, de manera un poco más orgánica, a empezar a darme cuenta que con las computadoras las cosas funcionan o no funcionan y que hay mucha lógica detrás de cómo se puede jugar con cada cosa. Creo que es muy normal que se existan pues estereotipos pensando que la programación es uno solo, que no realmente es nada divertido, que no es nada creativo, y no es hasta que uno se mete realmente a resolver problemas y a tener que crear estas soluciones creativas e innovadoras para los problemas que nos dan, que uno se da cuenta que la programación en realidad, digamos, te cambia mucho la mentalidad y que es una herramienta que se va a ver de manera tangible en muchas otras ramas de la vida. Entonces, una vez termino el programa, me ofrecen enseñar primero como TA, empecé en Berlín, de ahí me fui a Tel Aviv, de ahí me fui a Bali, después terminé siendo una de las profesoras en Australia, me mudé a Madrid, en fin, terminé haciendo varios años de lo que llaman el digital nomad, haciendo proyectos freelance y aprendiendo a trabajar y aprendiendo a enseñar, hasta que hoy en día pues terminé ya como ingeniera de software en una compañía que se llama Atmios, donde manejo mi propio equipo desarrollando aplicaciones para iOS, Android, web, en una rama distinta de tecnologías, incluso distintas de las que aprendí cuando empecé a programar. Entonces, la verdad que para mí esto fue una lección muy importante, porque me enseñó que cuando uno está creando productos digitales, en realidad lo que estamos haciendo es teniendo un impacto tangible en la vida de personas alrededor del mundo con mucho menos recursos y solamente creado a punta de mi cerebro, una computadora y wifi. Y es que ese es el superpoder. A mí me gusta pensar que los programadores, si lo estamos utilizando para bien, podemos ser estos superhéroes que andamos, digamos, automatizando e innovando en todas las diferentes industrias. Y creo que eso es uno de los grandes poderes de las personas que se meten a programar, capaz viniendo de un antecedente distinto y que simplemente le están agregando este superpoder de código a lo que sea que están haciendo.
Entonces, les comparto esto un poco como alguien que no necesariamente estudió ingeniería en primer lugar, pero que hoy en día es lo que hago, es lo que me encanta y es una disciplina que implemento en muchas distintas áreas de mi vida. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juliet. La verdad es que se escucha súper padre como toda la experiencia que has tenido en este desarrollo como personal y también profesional al mismo tiempo, ¿no? Y venir como de un mundo que pareciera no tan relacionado y boom, ¿no? De repente explotar estas habilidades técnicas. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Isi, pero antes de eso me gustaría reforzarles que vamos a tener un canalcito como de chat, un chat para preguntas. Si ustedes tienen como algunas dudas, pueden lanzarlas. Y también al final de toda la conversación vamos a dar espacio a preguntas del público. Entonces pueden ya sea que en este momento sí lanzarlas o esperarse al final, pero el chiste es como que esta plática sea como completamente interactiva, ¿vale? Bueno, ahora sí vamos a darle la palabra a Isi, quien ella nos va a contar cómo es nuestra vida como developers dentro de Fintual. Ella lleva 1 año y medio con nosotros y creo que es una de nuestras devs favoritas. Bueno, al menos mía. No quiero comprometer a más del equipo, pero bueno, dale, Isi, compártenos tu historia. Muchas gracias, Mon. Voy a compartir. Ahí está, ¿se ve bien? Sí, súper. Entonces, hola a todos y todas, mi nombre es Isidora, soy, como me presentó Mon, de Benfintual hace 1 año y medio, y quiero contarles un poco de cómo ha sido mi experiencia como desarrolladora. Yo estudié Ingeniería en Computación y Desarrollo de Software, pero cuando estaba en la universidad no sabía si quería 100% dedicarme a la programación, en gran parte por los sesgos y las ideas que tenía de lo que significaba programar. Entonces, esto, por ejemplo, es lo que a muchas personas se les viene a la cabeza cuando piensan en lo que hace un desarrollador. Los más influenciados por las películas o series probablemente piensan en hackers en piezas oscuras, rodeados de miles de pantallas, con código verde que nadie entiende, o interns llenos de actividades en empresas techy gigantes o fan, o también pueden ser nerds con pocas habilidades sociales, rompiéndola con sus startups en Silicon Valley. Y por otro lado también están los que tienen experiencia en empresas más tradicionales que probablemente piensan en personas recluidas en un área especial que se comunican en un lenguaje que nadie puede entender. Y sin embargo, aunque obviamente hay muchos programadores que cumplen estos estereotipos, no son más que eso, estereotipos. Y como el contexto de esta presentación es que en el mundo cada vez hay una mayor demanda de desarrolladores que no vamos a ser capaces de suplir, creo que es importante mostrar que dedicarse a la programación no es siempre como parece y que estos sesgos no deberían ser obstáculos para tomar la decisión de dedicarse a esto. Entonces, ¿qué hace realmente un desarrollador en su día a día? Pero quiero remarcar que lo que les voy a presentar se basa en lo que ha sido mi experiencia en Fintual, con algunos ejemplos que pueden servir también a otras empresas que quieran cambiar la manera en que trabajan sus equipos de desarrollo. Entonces, estos son los 5 puntos que quiero desmitificar sobre lo que se piensa de la vida de un dev. Primero, los devs programan todo el día, viven pegados a sus pantallas escribiendo código. Y obviamente programamos harto, porque es nuestra pega principal, y de hecho en Fintual los devs somos full stack, programamos en web y en mobile, y también nos encargamos del testing y del QA. Pero desarrollar no es escribir líneas de código el 100% del tiempo, y una parte muy importante es, primero, entender el problema y el código que tienes que modificar para llegar a tu solución. Y además tiene, como decía Juliet, todo un proceso creativo de pensar cuáles son las mejores maneras de solucionarlo y discutirlo con tu equipo. Iterar las mejores soluciones, preguntar, resolver dudas, etc. Y de hecho he visto como conversaciones de pasillo, a veces pueden resolver bugs gigantes de horas. Pero además puedes hacer otras cosas si quieres y si te gusta. Y creo que es clave que se dé ese espacio para mantener la motivación de los devs si les interesa hacer otras cosas. En mi caso en Fintual he podido participar en contenido con presentaciones como esta, escribir posts, grabar videos, y además estoy en un team que se llama Prevención de Cagadas Culturales, que nació porque quisimos empezar un protocolo de prevención de casos de violencia sexual.
Y también soy mentora para reuniones 1 a 1 de devs en las que conversamos de cómo está nuestra motivación, cómo estamos y cómo podemos mejorar Fintual. Y al final estas cosas me encantan porque puedo hacer algo distinto que igual complementa mi trabajo como desarrolladora. El siguiente mito, o no tan mito en algunas empresas, es el área TI como un sector aparte de la empresa, con desarrolladores que nadie entiende y que necesitan de un representante para como comunicarse con el resto. Y aunque en muchos lugares es así, me atrevería a decir que en breve va a ser necesario que esa concepción cambie mientras más y más empresas se tecnologicen, porque no es muy sustentable. De hecho, así se distribuye nuestro equipo en Fintual. Somos 76 personas de 9 países distintos, un número que es más del triple del equipo al inicio del 2020, y como pueden ver, un gran porcentaje somos desarrolladores o devs, casi más de un tercio del equipo, y no somos inaccesibles ni tampoco estamos recluidos de los demás. Y para esto, la clave es la comunicación entre los distintos teams de la empresa. Y en nuestro caso, de lo que más nos preocupamos es en esforzarnos para comunicar los puntos técnicos lo más claro posible para que todos lo puedan entender y así podamos al final sacar adelante mejores proyectos para toda la empresa. Y como no tenemos una estructura de jefes, todas las personas pueden proponer ideas, incluso tenemos hasta un canal en donde cualquiera puede proponer cambios que afectan a toda la empresa y ahí mismo pedir tackles o pedir sugerencias. Otro mito es que a los desarrolladores les asignan tareas y que nosotros no somos los que al final tomamos las decisiones importantes del desarrollo, como las decisiones más estratégicas. Y la verdad es que sí puede sentirse así a veces, y de hecho ese era uno de los problemas que nosotros teníamos cuando usábamos Scrum, porque como muchas veces decimos en el sprint planning, se trituran un poco las features en mini tarjetas y los devs cuando las toman pierden el panorama general y el contexto de lo que está haciendo. Entonces, por eso, esta fue una de las motivaciones para cambiar de Scrum a ShapeUp para aumentar la autonomía del equipo de desarrollo. Y de hecho tenemos una presentación y un post por ahí si lo quieren leer después, pero lo importante es que pasamos de una idea a una propuesta de solución. Eso es lo que llamamos un shape. Y después los desarrolladores tienen 6 semanas para tomar esa idea y al final bajarla, aterrizarla y desarrollarla. Entonces ahora nosotros no tomamos tarjetas, sino que nosotros mismos tenemos ese tiempo para decidir los scopes, los to-dos y los pasos que tenemos que seguir para llegar a esta solución. Pero algo muy importante es que todo el equipo puede shapear. Eso significa todo el equipo puede proponer los problemas y las soluciones a desarrollar. Entonces, esto es una buena manera para priorizar lo que queremos hacer como empresa. Por ejemplo, por el chat nos llegan muchos mensajes con recomendaciones o con comentarios de, no sé, ¿por qué no tienen inversión para menores de edad? Quiero abrir una cuenta para mis hijos. O ¿por qué no tienen inversiones compartidas como para hacer una vaquita? O ¿cuándo van a sacar el dark mode? Y con ShapeUp, esas ideas no se van a hacer realidad hasta que alguien les dé forma, por lo que naturalmente salen adelante los proyectos que para nosotros son más prioritarios y que creemos que van a tener un mayor impacto para nuestros usuarios. Siguiente mito, el desarrollo de software es full apagar incendios, o al menos hay una persona que dedica su vida a eso. Y obviamente en el desarrollo salen bugs, aunque hagamos todo lo posible por minimizarlos, y alguien tiene que ponerse la capa cuando hay errores, o se cae la aplicación, o se necesita algo urgente. Pero si esa es una misma persona todo el tiempo, probablemente termine muy desmotivada o quemándose por la presión que implica este trabajo. Y la opción que encontramos para esto es que la persona no sea fija. Y dije ponerse la capa porque en Fintual rotamos a este equipo de soporte que son los superhéroes. Y de hecho me dio mucha risa que Juliet se refiriera a la programación como ser superhéroes porque efectivamente es así. Y de hecho en Fintual primero tenemos la familia de producto, que tenemos a Batman, el que prioriza las issues y responde las dudas por Slack. Y después los que lo apoyan son Robin, Wasp y el Santo. Robin resuelve las tareas, el Santo se dedica a las tareas de México y Wasp a mejora continua del producto. Pero con el tiempo nos dimos cuenta que se acumulaba mucho trabajo para Batman y se separó la familia de operaciones con 2 superhéroes más, que son los de la familia de operaciones, Big Boss,
por Daddy Yankee, que ve los temas de contabilidad y operaciones y cierre de fondos. Y por otro lado, Storm, que al igual que Wasp, ve las tareas de mejora continua, pero relacionadas a las operaciones y a la contabilidad. Y ahora pasemos al último mito, que es el estereotipo de que los desarrolladores son robots, como sin sentimientos y full racionales. Y aunque tenemos algunas dudas, que de hecho pueden ver de los clientes que a veces piensan en el chat que somos bots o algunos comentarios de Slack, esto no puede estar más lejos de la realidad, porque lo que he visto es que la parte más humana es esencial en un equipo de desarrollo de software. Al final es clave el trabajo en equipo y dependemos muchísimo los unos de otros para sacar adelante todas las features y todo lo que queremos hacer por la parte del producto. Y en ese sentido creo que algo muy importante es tener un buen sistema de feedback. De hecho, nosotros todavía lo estamos iterando, pero tenemos un feedback formal cada 6 meses con tu equipo, tenemos los 1 a 1 en que conversamos de nuestra motivación. Y como pueden ver en la slide, tenemos otro tipo de feedback que es mucho más instantáneo, que llamamos Fix Forward. Y consiste en dar comentarios rápidos de algo que puede mejorar la persona o que está haciendo muy bien. Y estos Fix Forward los podemos pedir y nuestro bot de Slack nos va a avisar si tenemos mensajes por leer. Entonces, esta parte del feedback para el trabajo en equipo es esencial para esto que les comentaba de que no somos robots, necesitamos los unos de otros y también necesitamos algo que nos diga cómo podemos mejorar todo el tiempo. Entonces, esos eran los 5 mitos que quería comentarles y desmitificarles, porque he visto que no se cumplen para nada. El mundo realmente necesita más desarrolladores y espero que cada vez seamos más, porque es una carrera increíble y muy, muy desafiante, con un trabajo que es muy necesario ahora. Así que muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ti. Sí, creo que describiste muy bien como muchas partes culturales que tenemos en Fintual y se siente muy bonito verlo. Bueno, para los que contestaron la encuesta, las respuestas correctas de lo que estaba presentando Easy es el Shape sí dura 6 semanas y tenemos 22 devs en Fintual. Ok, ahora me gustaría a mí hacerles algunas preguntas a ustedes como para conocer un poquito más o explayar un poquito más la experiencia que han tenido en estos años y luego ya pasamos a contestar las preguntas del público, que como ven hay una sección como de preguntas y respuestas. Ahí es mejor como que concentremos la conversación y no solo como en el chat, ¿vale? Igual también todos los que nos están viendo en YouTube, vamos a estar como recopilando las mejores preguntas para decirlas y contestarlas en vivo, ¿vale? Bueno, la primera pregunta que yo tenía como preparada para ustedes es que me encantaría saber si ustedes creen que en la educación básica debería incluir más programación, ¿no? Independientemente de la profesión que tú vayas a elegir más adelante o tu área de expertise, ¿ustedes creen que en la educación básica tendría que haber más programación? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Bueno, si quieres, yo empiezo. La verdad que para mí fue muy interesante que yo cuando era niña, me empezaron, claro, creo que como a todos, ¿no? Nos empiezan a identificar ciertas cualidades. Si a mí me decían, ay, te gusta investigar, eres creativa, eres argumentativa, tienes lógica, dije, ok, debe ser abogada. Y en efecto, estudié ciencias políticas, me encantó, pero lo interesante es que esas son las mismas cualidades necesarias para ser un buen programador. Entonces, la verdad que eso para mí me enseñó mucho, porque creo que si tal vez uno está expuesto a eso desde más temprano, no solamente desde el punto de vista de mujeres, sino también a todos en general, creo que te da un pantallazo de lo que se puede hacer y te presenta un mejor entendimiento sobre las tecnologías y cómo las puedes implementar dentro de los espacios que a ti sí te interesan. Entonces, aparte de eso, creo que también hay un superpoder de, como les decía un poco antes, entender esos modelos de toma de decisiones, de analizar problemas, de presentar soluciones, que son herramientas que utilizamos todo el día programando, y que muchas veces, si los hubiéramos tenido probablemente desde más temprano, pues fuéramos mejores resolviendo problemas y tomando decisiones, que al final son cosas que hacemos todos los días. Claro, justamente. Muchas gracias, Juliet. ¿Tú, Isi, qué consideras? ¿Crees que deberíamos de incluirlo en programas básicos? Yo estoy completamente de acuerdo, y solo para complementar lo que decía Juliet,
es impresionante porque los niños y las niñas aprenden muy, muy rápido y si queremos enseñarles algo como que ese es el momento. O sea, estamos diciendo que el mundo necesita más devs, pero si una persona quiere como dedicarse a la programación, probablemente lo va a decidir si es que ya quiere estudiar sobre esto, si después como Juliet quiere cambiar su rumbo. Entonces como que estamos perdiendo una oportunidad de entregarle todas estas herramientas claro, como de pensamiento analítico, de creatividad, que también decía la Juliet, en el momento clave y que obviamente lo van a necesitar también en el futuro. Ahora es como algo que sí o sí se van a tener que ver enfrentados más adelante. Y además, como para complementar eso, se ha visto que la brecha de género que existe ahora en STEM y en especial en computación nace por los estereotipos y los sesgos que se forman a esa edad, como en la educación primaria. Entonces, si es que ahí mismo podemos mostrarles a los niños y a las niñas que pueden hacer lo que son igual de buenos, da lo mismo si son hombres o son mujeres, vamos a contribuir al final a reducir esa brecha y vamos a darle todas estas herramientas que te entrega la programación. Sí, eso es muy cierto. Y también, o sea, por ejemplo, yo que estudié comunicación, que no es una carrera que está muy alineada a desarrollo, ¿cómo puedo empezar, no? Creo que una de las cosas que nos contaba Juliet con su experiencia es que no necesitas como haber agarrado este rumbo de programación, pero ¿cuáles creen que sean como ese camino o qué tipo de pasos tendría que dar si yo estoy interesada en aprender a programar? Mira, si te puedo ser honesta, creo que programación es bastante difícil. Creo que especialmente si no la has hecho desde niña, yo por lo menos me acuerdo mis primeras semanas en el bootcamp, a mí se me salieron un poquito de lagrimitas un par de veces. Especialmente porque te toca Lego, ¿no? O sea, si no lo puedes resolver, es como que la computadora tiene que estar dañada y después te das cuenta que la computadora no está dañada, que la que no entiende las cosas eres tú, y hay como que un ciclo ahí difícil mental para trabajar. Pero lo que a mí más me ayudó, y un poco lo que les comentaba en la charla, es que yo tenía este propósito de este startup que quería crear. Entonces, para mí era, sabes, yo estoy programando con este objetivo. Y así sea que, bueno, ya después me enamoré de la programación y no lo terminé haciendo. Creo que un poco cuando uno tiene esa razón de por la cual estás aprendiendo a programar y cómo la quieres aplicar, es súper beneficioso. Y esto es uno de los grandes también retos a nivel escolar regular para los niños, porque se nos enseña matemáticas, se nos enseña historia, se nos enseñan ciencias, pero no se nos enseñan estas cosas aplicadas en el contexto real. Entonces sería un mismo consejo que le daría a alguien que está tratando de empezar a programar, es ver cómo aplicar este nuevo conocimiento a la área que ya te interesa e irte un poco por esa vuelta para poder asegurarte que estás encontrando los resultados que quieres. Sí, para complementar, ahora hay muchísimo material, o sea, obviamente si quieres hacer algo muy intenso puedes tomar un bootcamp, pero también hay muchos cursos por ahí gratis, más cortos, de distintos niveles que cualquiera puede tomar como solo para probar si te interesa el tema o para entender un poquito más algunas cosas. Y obviamente cualquiera lo puede hacer, o sea, Juliet es el ejemplo y también en Fintual Gonzalo hizo el bootcamp de Levagón, él también es abogado y al final lo hizo para lo que él decía, para poder entender mejor cómo es desarrollar y cómo hacer shapes para nosotros que sean más buenos al final, porque voy a poder tener como estas herramientas extra para saber cómo nosotros desarrollamos la solución a los problemas. Súper, creo que el chat de preguntas está en llamas, así que vamos a pasar ya a las preguntas del público porque creo que todos tenemos como muchas ganas de aprender un poquito más sobre cómo programar y la experiencia que tienen ustedes dos. Voy a juntar una que particularmente nos escribieron, cómo ha sido ser mujer en esta área, ¿no? Como estos retos a los que se han enfrentado, y la voy a juntar con alguien que, bueno, Teresita, que nos cuenta que ella va a empezar un bootcamp y que si le pudiéramos dar consejos, buenas prácticas al momento de comenzar a programar, qué tendrían que empezar a hacer, documentar, no documentar, no sé, tener un diario de lo que voy aprendiendo, qué sé yo, como qué recomendaciones le darían a estas dos mujeres que nos están preguntando. ¿Quién quiera? Sí, yo puedo partir. Obviamente somos muy pocas mujeres en el mundo de la computación, pero es algo que ha ido cambiando con el tiempo y que espero que siga disminuyendo esa brecha. Lo importante es que ataquemos lo que decía antes, como los sesgos y los estereotipos que nacen desde muy temprano y
al final con nuestro propio ejemplo demostrar que podemos ser igual de capaces las mujeres que los hombres. En ese sentido yo creo que es como un desafío y no me he sentido como menos capaz por ser mujer. Y tips, bueno, yo creo que hay muchos tips que te puedo dar, pero en general los bootcamps están muy bien armados. No sé si tú tienes como que anotar las cosas aparte, porque diría que una de las características principales que tiene como un buen desarrollador es la capacidad de aprender rápido y como de estar dispuesto a aprender muchas cosas distintas todo el tiempo y no frustrarte con esto. Entonces tal vez tener harta paciencia, porque obviamente las cosas no siempre van a resultar a la primera, y con el tiempo te vas a dar cuenta que vas aprendiendo cada vez más y que todo va cambiando muy rápido. Entonces, mantener esas ganas de querer aprender y de que todo el rato vas a necesitar saber más cosas, que no hay como, es imposible que llegues a ese momento en que digas ya sé todo. Entonces, como hacerse un poco la idea de eso, de que uno siempre tiene mucho que aprender. Súper. Sí, yo la verdad, si puedo complementar lo que dice Isidora, yo trabajé, ya ahora en mi compañía han entrado nuevas mujeres, lo cual es increíble, pero por un año fui la única desarrolladora de más de 50 developers. Y si te soy honesta, claro que es un reto porque siempre estás con puros hombres en la reunión y, ¿sabes? Eso creo que sí van a haber, digamos, diferencias. Pero creo que una de las cosas más valiosas también es que al ser mujer eres diferente, tus perspectivas van a ser diferentes, puedes llamar un poco más la atención. Entonces es un poco aprovechar también digamos, estas diferencias para nuestro beneficio y asegurarnos de ser asertivas, porque creo que uno de los retos que nosotras mismas naturalmente nos imponemos, y es algo de lo que yo trato de estar cada vez más consciente, es que sí, por no querer crear conflicto, por no querer ser las sentimentalonas, por no querer ser las estrictas, terminamos hablando mucho de siento, pienso, creo, en vez de decir esto es así, si hacemos esto va a pasar esto, y muchas veces nosotras estamos claras de lo que estamos hablando y sabemos lo que estamos diciendo y aún así nos encontramos un poco con estos manerismos que a veces terminan digamos, no dejando que terminemos de surgir igual o a la rapidez en la que lo hacen los hombres, que muchas veces son mucho más agresivos y más asertivos en los comentarios que están haciendo. Entonces, eso un poco por el área de trabajar como mujer en esta industria, que creo que como dice Easy, en efecto, pues hay un gap enorme, hace mucha falta y al final se termina sintiendo en el producto, ¿no? Si una aplicación de menstruación de mujer está siendo desarrollada por puros hombres, esas micro decisiones que están tomando se van a sentir en el producto y en la plataforma y en los usuarios que la van a estar utilizando, que al final las mujeres somos el 50% de la población global y no es que utilicemos el celular menos que los hombres. Entonces, eso por un lado. Referente a los bootcamps, definitivamente tomar demasiadas notas. Creo que especialmente, hablo puntualmente del bootcamp de Levagón, que es el que me conozco, digamos, a profundidad. Pienso que uno puede sacar, así sea que no necesariamente vas a volver a las notas a las que tomaste, solamente escribirlas y ponerlas en perspectiva y obligarte a ordenarlas ayuda mucho a entender conceptos que son muchas veces muy abstractos. Creo que de las cosas más difíciles de aprender a programar es que, como cualquier idioma, solamente lo aprendes cuando lo haces, pero no cómo puedes hacer algo que no entiendes, que solamente vas a entender cuando lo hagas. Entonces uno se mete mucho, digamos, en ese ciclo, especialmente al comienzo, y la mejor manera de romper eso es un poco con organización y con analogías y metáforas que traigan al mundo físico o al mundo tangible estos conceptos tan abstractos. Entonces diría que definitivamente la manera en la que te puedas como apalancar de metáforas y analogías, especialmente al comienzo, eso apoya mucho. Y también un poco lo que decía Isi, o sea, curiosear, ¿no? Creo que no dejar que el ego de la raza, porque las cosas no salen, te arruine el día, lo cual a mí todavía me pasa, no les voy a mentir. A mí también. Pero el tema de saber que estás haciendo algo divertido, que estás con tu cerebro, tu cabeza, o sea, tu cerebro, un wifi, una computadora, estás creando productos tangibles que van a impactar a personas en cualquier parte del mundo que los utilice.
Y esa motivación debe ser como que las ganas de decir, ay, voy a tratar una vez más, voy a poner el punto y coma aquí en vez de allá, voy a cambiar estas cositas a punta de investigación, de leer, de disfrutar ese estudio, sacarle el provecho para que el bootcamp sea la experiencia más enriquecedora que se pueda y no sea algo que simplemente como que pasó y fue tan rápido, tanta información que no pudiste como observar y aprovechar. Claro, y creo que justo como esta última parte que nos estabas compartiendo, Juliet, estamos recibiendo muchas preguntas de gente que se cambió de carrera. Por ejemplo, aquí nos contaba Brian que en él era ingeniero electrónico de un área industrial y luego empezó como a programar. Entonces quisiéramos, bueno, si nos pudieran como compartir en su experiencia como de qué conocimientos tendrían que tener para insertarse en el mundo TI y también alguna recomendación para entrar al mercado laboral, ¿no? En este primer empleo como junior, después de haber cursado un bootcamp o después de haber entrado a este mundo de la programación. Sí, mira, la verdad que yo que no estudié computación, yo me sentí como una impostora level 100 cuando me gradué. Y a mí lo que más me ayudó, creo, fue un poquito empoderarme de ese síndrome del impostor para, uno, seguir estudiando, creando productos y teniendo cosas en mi portafolio, que es realmente valioso. Creo que una de las cosas más bonitas del mundo de la tecnología es que puedes tener diplomas de donde sea, pero al final lo que más vale es lo que has hecho y lo que has construido. Entonces, un poquito aprovechar, digamos, esa particularidad de la industria. Y número dos, saber que al haber estudiado algo diferente, eso era en realidad un valor agregado, no algo que me restaba. Entonces, la manera en la que puedas, digamos, unir esas dos cosas o ese antecedente que tengas para los trabajos que estás aplicando y en la manera en la que te presentas, creo que le puede demostrar a organizaciones el valor agregado que puedes dar versus otra persona. Ahora, digo abiertamente, el trabajo junior, el primer trabajo especialmente, probablemente es el más difícil de conseguir. Una vez consigues el primero, creo que de ahí en adelante ya como que hay tanta necesidad de desarrolladores que las cosas cambian muy rápidamente. Pero ahí mi recomendación sería un poco asegurarte de que estés, en vez de solamente tomar tutoriales y estudiar cosas, asegúrate de estar construyendo, porque eso no solamente te va a enseñar a ti, sino realmente va a quedar a la posteridad para cuando estés aplicando a organizaciones más adelante. Claro. Sí, además, o sea, esta charla o presentación se titula de que el mundo necesita más devs y en general hay muchísima oferta para desarrolladores, aunque seas junior, recién egresado, cambiaste tu carrera, que también estoy de acuerdo con Juliet, que al final es un complemento porque vas a tener otro punto de vista. Es postular, creerte el cuento, y también hay muchas oportunidades en donde se define eso, o sea, estamos buscando un senior, estamos buscando un junior, y no porque haya sido un bootcamp como que eso te tiene que tirar para abajo. Entonces, al final lo que las personas van a buscar es tu capacidad de resolver los problemas, de enfrentarte al código, de crear, y si tal vez está siendo un poco difícil encontrar esos trabajos, también hay muchas alternativas de internships y de pasantías y de oportunidades más cortas que tal vez van a ir sumando a tu experiencia en la vida como real de la programación, y que son oportunidades muy buenas también para aprender de otros desarrolladores que tal vez llevan más tiempo y que tienen más experiencia. Entonces, esas oportunidades también son muy, muy buenas para alguien que recién está partiendo, o incluso para alguien que tal vez sí estudió computación, pero no sabe si quiere 100% dedicarse a la programación. Y ahí sí puedo agregar algo, Sí, claro, y sí, la verdad que un consejo que me dieron a mí cuando me gradué fue que no utilizara la palabra junior en mi LinkedIn en ningún lado, ¿sabes? Si la persona me va a tildar de junior, pues que ellos tomen esa decisión, pero yo no soy la que le voy a decir al mundo que recién acabo de terminar el bootcamp y que recién estoy programando. Entonces, eso me ayudó mucho porque incluso cuando uno mira los estudios, se ve que los hombres están dispuestos a aplicar a trabajos donde tal vez llenan 2 calificaciones, mientras las mujeres esperamos a llenarlas todas antes de aplicar a trabajos. Y cuando me dijeron eso, yo empecé a aplicar a trabajos de senior, así sea que estaba recién graduada,
y parece mentira, pero a veces te llaman porque en realidad lo que necesitan es más desarrolladores y muchas veces todo lo que están tirando de las calificaciones que quieren no necesariamente las necesitan con tal de que seas alguien que pruebe ser curioso, con ganas de aprender, empoderado, proactivo. Entonces, creo que gran parte también de ese primer proceso es un poco, como decía Isi, creerte el cuento y vender eso, porque realmente al final, con tal de que tengas buena actitud, a veces eso vale mucho más que cualquier cualificación o habilidad que tengas. Exacto, y creo que justo le diste como a un punto que estaba como ahora en el chat, ¿no? Muchos nos están preguntando si estamos recibiendo vacantes juniors, y entonces justo así dijiste, no, pues no digas que eres junior, ¿no? En el sentido como en el que tú puedes empezar a desarrollar, y sí, contestando esta pregunta, quienes, todos los que tienen como esa duda, pueden consultar nuestras vacantes en finto.al/Steve, y también voy a pasar como ahora una serie de preguntas que tenemos aquí ya en la como la lista para Easy, particularmente cómo desarrollamos en Fintual. Por ejemplo, Leonardo nos pregunta que cómo incorporamos la etapa de pruebas, ¿no? En este sentido, como de la calidad de software en el marco de desarrollo de Fintual. Y también Eduardo nos pregunta, muy relacionada con esta pregunta, si el alcance de un programador es desde escribir este código hasta operarlo o en producción en Fintual, ¿no? Entonces, juntamos como esa pregunta que nos puedes compartir. Y sí. Sí, de todas maneras están muy bien agrupadas. Como les comentaba, los desarrolladores en verdad nos hacemos cargo de todo esto, no tenemos como separado a la persona de testing, la persona de QA, la persona de DevOps, sino que tomamos todas estas como responsabilidades. Y con respecto a ese camino, o sea, podemos partir desde escribir el shape y después tomar ese shape, decidir qué vamos a hacer, desarrollarlo y asegurarnos de que este pasa a producción y también revisar obviamente que esté todo bien. Y en los temas de aseguramiento de calidad nosotros tenemos hartos estándares, algunos los voy a resumir muy cortito, pero por ejemplo nosotros escribimos nuestro código, hacemos un pull request, ese pull request tiene que estar revisado por 2 desarrolladores más, 2 que vean el código y uno que también le haga QA, o sea que se asegure de que el código efectivamente hace lo que tiene que hacer. Tenemos distintos procesos de continuous integration y de continuous deployment, muchos linterns que revisan que sigamos los estándares de estilo de nuestro código, que tienen testing unitario de integración, que también tenemos testing visuales que sacan como screenshot a la página y ven si nuestros cambios hacen algún cambio como a nivel de lo que nosotros vemos de la aplicación. Y todo esto después también pasa por el flujo de primero mergeamos, después pasamos a staging y después de staging a producción. Y eso es como muy resumido, pero obviamente, o sea, no obviamente, pero todos los devs nos encargamos de esto. O sea, tú eres el responsable de que lo que tú programaste quede bien y tú decides, tomas este shape y decides por qué voy a partir, qué es lo primero que tengo que desarrollar y ahí apunto un poco a lo que comentaba en la presentación. O sea, nadie te va a decir, ya, primero haz esta parte o este botón, por ejemplo, sino que tú con tu equipo tienes que decidir, oye, ya partamos por esto, que es lo más prioritario, esto no va a alcanzar, y como tienes ese panorama global, vas a poder tomar las mejores decisiones de cómo podemos sacar este desarrollo adelante siguiendo todos los estándares de los commits, de las reglas de estilo, etcétera, que nosotros tenemos como definidas. Y justo ahora que lo dices, como todo este proceso, acá nos están preguntando que es cómo resolvemos esta cuestión como de deudas técnicas que tengamos después de un shape. ¿Nos puedes comentar también un poquito sobre eso? Sí, obvio, obvio. Eso lo hemos ido iterando. De hecho, antes teníamos un superhéroe de los que les comenté, pero especialmente encargado de hacer shapes que apuntaban un poco a la deuda técnica o que eran tarjetas de mejoras con refactors que se encargaban de esto. Pero ahora muy recientemente lo cambiamos y hay como una familia, le decimos, de desarrolladores que se encargan específicamente de esto, de definir cómo va a ser la arquitectura de nuestra aplicación, a qué es lo que nosotros apuntamos como nuestro mundo ideal del código que tenemos y se encarga de que todos los devs estemos siguiendo estos estándares. Entonces tenemos a estas personas encargadas que van rotando y que se van asegurando de ver cuáles son las cosas que tenemos de deuda técnica, cómo las vamos a atacar y también revisar que no estemos introduciendo malas prácticas en nuestro mismo proceso de building. O sea, nunca vamos a apurar una feature con código que funciona pero está mal, porque al final sabemos que a la larga eso es mucho peor.
Muchas gracias. Y sí, bueno, ahora tenemos dos preguntas para Juliet, en particular de Levagón. La primera es Nicolás, que nos pregunta que viendo el portal de Levagón se dio cuenta que Ruby es parte del programa. Y si hay alguna razón en particular para enseñar este lenguaje. Sí, dos puntualmente. Número uno, que Ruby es casi como inglés. Entonces, especialmente cuando estás empezando a programar, que son un montón de símbolos y cosas rarísimas, ayuda mucho, si ya entiendes el inglés, pues tener un idioma que más o menos se asimila a lo que uno está hablando cuando estás empezando a aprender. Y la razón número dos es porque nosotros puntualmente en Levagón somos un bootcamp especializado para emprendedores. Entonces, la idea es que tú salgas del bootcamp sabiendo crear un producto de 0 a 100, desde lo que significa el diseño de las historias de usuario y todo el diseño ya del punto de vista de front-end y de UI, hasta todo lo que pasa en back-end y la base de datos. Entonces, para poder hacer eso, la verdad que Rails es un súper buen framework que nos permite llevar al estudiante de 0 a 100 en un corto periodo de tiempo y explicarle, digamos, la mayor cantidad de funcionalidades y de aspectos de la programación sin necesariamente abrumarlo con complejidades y dificultades agregadas. Claro, exacto. Ok. Bueno, también tenemos la pregunta de Natalia, quien ella nos pregunta que si después del bootcamp, ¿qué recomiendan? ¿Seguir especializándose hasta conseguir un trabajo o presentarse a propuestas laborales de acuerdo como los conocimientos que terminan en el bootcamp y seguir trabajando y aprendiendo? Algunas pistas para después del bootcamp desde su punto de vista. Sí, claro. Como les decía antes, y esto lo digo un poco de experiencia personal, yo pasé mucho tiempo en lo que los desarrolladores llaman el tutorial purgatory, ¿no? El purgatorio de los tutoriales. Y es como que este limbo donde simplemente sientes que tienes que aprender más porque es que abriste como esta cajita de Pandora de toda la información que hay y digamos que nunca va a ser suficiente, ¿no? Entonces, mi recomendación sería, apenas te gradúes, llámate a tus amigos y a tu familia y que, oye, tú necesitas un website para esa tienda nueva por Instagram que acabas de crear. Tú necesitas un site para tu portafolio. Sí, proyectitos que te permitan tener un poco de experiencia con proyectos tal vez un poco más chicos para crecer tu portafolio, idealmente con personas de confianza donde estés, digamos, creciendo y trabajando con ellos. Y eso te va a ayudar a fortalecer, digamos, el currículum y de ahí 100% aplicar a trabajos. La realidad es que la mayor cantidad de programación que vas a aprender, la vas a aprender ya trabajando directamente con proyectos y el bootcamp te da la base suficiente para poder agarrar eso y salir corriendo y seguir aprendiendo y meterte a más profundidad de cosas, pero aprendiendo y trabajando en el día a día es como realmente vas a poder profundizar en la carrera. Entonces, sí, mi recomendación sería definitivamente buscar trabajos y irte por esa rubro. Bueno, creo que aquí también tenemos una pregunta que nos podrías ayudar tú, Juliet, de Rosario Serrano. Ella nos dice que es diseñadora, está estudiando para ser diseñadora UX y obviamente su trabajo pues está de codo a codo con los devs. ¿Alguna recomendación de conocimiento o práctica o que quizá algún módulo de Levagón que le recomienden más que otros, qué sé yo? Súper buena pregunta. Mira, nosotros hacemos, especialmente Levagón Argentina, espero que lo sigan haciendo, hacen un curso gratis cada cierta, que creo que es una clase todas las semanas, si no me equivoco, donde te enseñan como que la base de todo el resto de las cosas a las cuales realmente se profundizan en el bootcamp. Entonces esa es una súper buena manera para un diseñador UX que quiere como que entender el panorama sin necesariamente entrar a profundidad en los temas. Habiendo dicho eso, probablemente una diseñadora UX va a estar más enfocada en lo que es la parte visual de la aplicación más que en la base de datos y el backend. Entonces, cualquier conocimiento de HTML, CSS, frameworks de JavaScript un poco a nivel más alto, de animaciones de lo que se puede y no se puede hacer, también probablemente le va a aportar mucho a su conocimiento. Sí, yo quería complementar algo ahí. Obviamente nosotros, los devs de Fintual, también trabajamos con dos diseñadores, Sofía y Nicole, y es demasiado clave nuestro trabajo en equipo. Entonces yo creo que si sientes que tal vez como que no los entiendes mucho, preguntar todo el tiempo. Lo más importante es que
tratar de que los desarrolladores al final tengan ese desafío de comunicar para que todos entiendan porque es mejor para todos. O sea, tanto para los desarrolladores con lo que tienen que hacer, como con las personas que están interesadas en el producto y que necesitan mostrar qué son las features que tenemos que sacar adelante. Entonces, ese trabajo en equipo es fundamental y es bueno que tanto los devs aprendan de UX como los designers o las personas encargadas de UX aprendan tal vez un poquito de programación o al menos el contexto necesario para entender qué cosas son difíciles de hacer, qué cosas son factibles de hacer o no. Claro. Y bueno, ya para cerrar, porque creo que se nos está yendo muchísimo el tiempo, la verdad, lamentablemente no vamos a poder contestar todas las preguntas que han llegado, que son muchísimas, pero los invitamos a que nos escriban en el chat de Fintual y ahí, como todos contestamos el chat, en algún momento podemos asignarle esa conversación a Isi, que ella personalmente también conteste como su experiencia, pero me gustaría cerrar con una pregunta para las dos. ¿Cuál es la tecnología, y que nos la mandaron, pues, cuál ha sido la tecnología o el lenguaje que han desarrollado, que han disfrutado más en desarrollo? ¿El lenguaje es algún tipo de framework, un proyecto en particular que les haya gustado mucho? Sí, algo que me llama mucho la atención como del mundo de los desarrolladores, como que hay como bandos de desarrolladores que como que aman un framework, odian el otro y como que todo se trata de decir este framework es mejor. Y la verdad, en Fintual nosotros también usamos Ruby on Rails, Vue.js para el frontend, como mostré en la presentación. Y diría que es el que más lo he disfrutado solo porque es con el que más me ha tocado trabajar y al final el que más he aprendido. Yo creo que si uno al final llega a cualquier trabajo en que desarrollan en otro framework, mientras más lo uses, más vas a poder ver sus pros y sus contras y al final todo es cosa de costumbre. O sea, encuentro que no vale la pena tener como un framework favorito o uno como detestado porque van a cambiar todo el tiempo, vamos a tener que adaptarnos y al final todos en el fondo son iguales. Entonces diría que el que más he disfrutado es el que he usado ahora en Fintual, pero solo porque es con el que he tenido más tiempo de trabajar y con el que he sacado adelante más cosas. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que dijo Isidora. Eso es así, siempre está las vocecitas y es el tema controversial. Yo creo que para mí mi primer amor fue Ruby on Rails, entonces siempre lo voy a tener en mi corazón, por más de que tengo ya casi 2 años que no programo en Rails, no le digan a nadie, me tengo olvidado. Pero confieso que también cuando yo empecé me dediqué mucho más al backend y he descubierto el amor por el frontend ahora ya con React Native y con React Web. Entonces eso tiene como que otro espacito también especial en mi corazón, solamente como que porque me hizo que me gustara algo que en realidad no estaba pasando en mi vida. Así que eso sería para mí. Ese sentimiento melancólico, ¿no? Que te permanece a ese primer aprendizaje que tuviste, pero está chido, muy chido. El primer crush. Tu primer crush, exacto. Pues muchas gracias a ambas por compartirnos toda su experiencia y también como por, obviamente, darle consejos a todos los que nos están escuchando allá en esta presentación o en este live, por así decirlo. Muchas gracias, Isi, muchas gracias, Juliet. A todos los que nos están viendo, pueden encontrarnos a Fintual como @Fintual en todas nuestras redes y también todos los que quisieran aplicar. Siempre estamos contratando devs, entonces pueden buscar nuestra vacante en fintu.al/Steve. Y también para Levagón pueden buscar levagón.com/Santiago, donde pueden conocer como todos los programas que tienen abiertos. Y no sé, Juliet, quisieras como compartir algún punto de contacto o Easy, si quieres como este espacio como por si quieren algunas preguntas puntuales para ustedes. Y si no, pues damos por terminada esta sesión. Claro, les comparto en Twitter en el chat mis redes para quien se quiera contactar conmigo. Perfecto. Muchas gracias, Juliet. Sí, yo solo quería decir muchas gracias a los que nos escucharon y que, complementando lo de Mon, siempre nos pueden preguntar, felices de compartir más cómo es el equipo de devs en Fintual. Y yo creo que de la programación en general, a veces puede ser como un espacio muy intimidante y que uno dice, como no lo entiendo, no me atrevo. Así que en realidad creo que ambas pues abiertas a cualquier pregunta o comentarios adicional que podamos aportar. Siempre es lindo traer a más gente al lado negro y que se metan un poquito en este espacio. Sí, completamente.
Esperen, creo que comentaron que está caído el link que... Oh, ok. Creo que está caído el Fintu. Si no, Bueno. fintual.com/Steve. Ese sí. Ah, ok. Pues mejor, lo dijo mejor. Y sí, muchas gracias, sí, muchas gracias a todos. Gracias. Chao, Bye, gracias. bonita Que estén tarde. bien.